Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy, antes de empezar, antes de ir directamente al tema que hoy nos ocupa, quiero daros dos noticias que para mí considero son importantes, que tenéis que conocer. La primera es que he inaugurado un nuevo canal de YouTube, David Parcerisa Live, en donde os vamos a mostrar, vamos a decir, una serie de vídeos con un formato diferente, quizás un poco más informal, en donde os voy a mostrar cómo y dónde realizo mis trabajos y mis investigaciones. También tendré ocasión de profundizar un poco más dentro del campo de las psicofonías, que he estado publicando desde hace un tiempo parte de lo que hemos descubierto con estas voces, con estas psicofonías, con otras personas, por supuesto, y otros investigadores que han colaborado. Y espero que con David Parcerisa Live, este nuevo canal, vamos a intentar matizar un poco más cómo trabajamos y cómo distribuimos antes de, vamos a decir, hacer un vídeo, toda la información. Luego, como segunda noticia, deciros que estaré como ponente en el Congreso Mundial de Ufología, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año en Montserrat, y que tendré el honor de estar junto a figuras de primera fila mundial, como el doctor Michael Salla, pionero de la exopolítica internacional. También estará Cory Good, el famoso denunciante del programa secreto espacial, y incluso Laura Eisenhower, la bisnieta del expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, quien supuestamente existe una documentación sobre sus contactos con extraterrestres en la base de Holloman. También estará Enrique de Vicente y el gran Salvador Freixedo, con su mujer Magdalena del Amo. Y muchos más ponentes importantes que estoy seguro nos van a arrojar mucha más luz sobre todas estas sobre todos estos misterios del universo, y probablemente nos van a compartir noticias que hasta hoy no conocemos sobre la actualidad del tema extraterrestre. Podéis encontrar más datos sobre este Congreso Mundial de Ufología que se celebrará en Montserrat en la página web de ufologyworldcongress.com. Repito, de ufologyworldcongress.com. Aquellos de vosotros que queráis comprar entradas obtendréis un descuento si ponéis como código el nombre de este canal, Rimbel35. Recordad, tendréis un descuento. Dicho todo esto, hoy quiero hablaros sobre esta especie de pacto de silencio que parece existir en torno a las puertas estelares, puntos clave de la Tierra donde convergen puntos de choque entre las líneas ley. Los vórtices, que de forma natural generan una distorsión espacio-tiempo y que pueden llegar a provocar dos cosas, dos tipos de singularidades. La primera es que al cruzar una puerta estelar, uno se proyecte hacia el pasado o el futuro, y dos, que se cruce hacia otros mundos distantes, incluso hacia otras galaxias. Pero claro, aquí, según la física, debería existir un patrón configurado, es decir, unos parámetros de distancia previamente trazados. Una inteligencia debería de haber programado dos puntos, uno de entrada y otro de salida, vamos a decir, origen y destino, para ir, por ejemplo, de A a C o de A a Z. Tiene que haber forzosamente una configuración. Uno de los puntos fuertes se encuentra en Turquía, al suroeste de Anatolia. Ahí descansan las ruinas de Hierápolis, una ciudad cerca de Pamukkale, declarada en 1998 Patrimonio de la Humanidad, reconocida por el Imperio Romano como lugar sagrado por las aguas termales que emanan con propiedades curativas. Pero un equipo de arqueólogos de la Universidad de Salento Francesco d'Andria buscaban otra cosa. Buscaban la famosa Puerta de Plutón. Efectivamente, el lugar donde tanto los griegos como los romanos decían que se encontraba la puerta del infierno o la puerta del inframundo, con todas las mitologías escritas que ya nos hablaba, por ejemplo, los textos sumerios, que fueron los pioneros en este tema. Este equipo de arqueólogos italiano descubrió recientemente unas cuevas resiguiendo la ruta de procedencia de estas aguas termales. Y sorpresa,
justo en donde consideran haber encontrado la puerta de Plutón, es el punto de origen de dichas aguas termales. Curioso, ¿verdad? Encontraron ruinas de lo que parecían ritos ceremoniales, un templo y unas columnas en la entrada de la cueva, con inscripciones dedicadas a los dioses, justo tal y como describían los textos mitológicos. Estamos pues ante la entrada del inframundo. Los arqueólogos, y esto es curioso, afirmaron que todos los pájaros que entraban más allá de dichas columnas morían de asfixia, supuestamente debido a los gases tóxicos que emanaban de su interior. Ahora bien, no sabemos si es algo más que, de alguna forma, custodia esa entrada. Muchos ahora se preguntan quién va a ser el valiente que va a cruzar esa entrada, esa puerta de Plutón. O a lo mejor ya se ha hecho y no lo sabemos. Otro punto importante, el Templo de las Tres Ventanas, en Machu Picchu, en Perú. Parece ser que estas tres ventanas que estamos viendo, en el solsticio de junio, la luz del amanecer se proyecta en un ángulo perfecto. La luz del sol, que nace en las montañas, penetra sus primeros rayos del solsticio en una representación del mito de la creación inca. ¿Y quién fundó el imperio incaico sino los hermanos Ayar? Los hermanos Ayar eran los hijos de Viracocha, ese ser del que ya hemos hablado en algunas ocasiones y que parecía tener un origen divino. La historia inca nos dice que sus hijos, los Ayar, los hermanos Ayar, entraron en el mundo por medio de tres aberturas en una montaña. Estas tres ventanas que vemos pueden ser dos cosas, o bien una simple representación, o bien el portal estelar mismo por el que entraron estos hermanos Ayar. Otra puerta importante, y por supuesto de esto hemos hablado también en vídeos anteriores, estaría situada en Argentina, en el Cerro de Uritorco, Capilla del Monte. Este lugar mágico tiene cientos de avistamientos ovni por centímetro cuadrado. Quizás el lugar más caliente en encuentros con seres y entidades luminosas. Han pasado por ahí científicos, investigadores, curiosos que han estado ahí por un tiempo y han reportado experiencias de contacto increíbles. Naves que entran y salen de la montaña y experiencias espirituales indescriptibles que han transformado completamente la vida de estos testigos. Ahí justamente, amigos, se afirma que existe la entrada a la famosa ciudad de Erx. Las siglas de Erx serían Encuentros de Remanentes Siderales Cósmicos. Esta ciudad semietérica estaría compuesta por lapislázuli, un mineral considerado dentro del grupo de los silicatos, que misteriosamente fue muy utilizado por los grandes dioses antiguos en sus ornamentas y ceremonias. Ya los sumerios nos hablaban de las propiedades del lapislázuli, una especie de catalizador y ahuyentador de malas energías. Muchos autóctonos de Uritorco dicen que Erx es una ciudad en donde estarían los descendientes de la Atlántida, los custodios de su entrada, y que una vez dentro, Erx conectaría con otras ciudades intraterrenas. Algunas de ellas estarían en el Tíbet, Shambhala, Machu Picchu, las pirámides de Egipto, e incluso se habla de otros portales ubicados en México e incluso en los Pirineos, amigos. Podríamos hablar de infinidad de puntos clave en el mundo, como la puerta de Hayumarca, entre el lago Titicaca y Puno, en Perú. Ahí luce una roca tallada, en cuyo centro la leyenda decía que los dioses disponían de un misterioso disco dorado que cuando era colocado en ese centro podría abrirse ese portal estelar y conducir a quien lo cruzara hacia otros mundos lejanos. Aquí nos preguntamos si este supuesto portal está activo o inactivo. Luego vamos a profundizar un poco sobre esta cuestión. Lo que está dando más que hablar, lógicamente, es la supuesta puerta estelar del Golfo de Adén, en el Yemen, al sur de la península de Arabia. Grandes potencias mundiales llevan desde el año 2010 acordonando un perímetro muy amplio, donde parece que existe un portal abierto de grandes dimensiones que llega a provocar incluso graves perturbaciones magnéticas en los aviones y en diversas embarcaciones. Naciones implicadas ahí estaría Alemania, Estados Unidos, Japón, Irán, Rusia, Inglaterra,
todas las Fuerzas Armadas ahí apilotadas, con sus respectivos científicos, en una especie de operativo secreto del que nadie sabe exactamente qué es, qué están haciendo ahí. Y sobre todo, ¿por qué tanta movilización militar y artillería? Buques de guerra, logística aérea, ¿todo esto para qué? El exmilitar estadounidense Aaron McCollum ha divulgado que en el Golfo de Adén ciertamente hay un Stargate con una base submarina permanente donde se experimenta con ADN alienígena. A todo esto hay que añadirle los misteriosos sismos que se producen justamente en esa región, movimientos de tierra inexplicables y que estarían relacionados con un Stargate plenamente activo. Ahí está la cuestión, amigos, y es que por lo que puedo deducir en vista de todos estos datos, toda esta información, es que los únicos lugares del mundo donde las Fuerzas Armadas no han sellado la zona es justamente donde esos portales no están activos. Es cuando se activan, como en Yemen, cuando efectivamente van ahí y desde luego acordonan todo y se encargan del tema. Ahí ya es imposible saber qué es lo que están desarrollando y si han logrado cruzar hacia otro plano. Sin embargo, hay lugares que probablemente sí están activos, pero dentro se encuentran seres de muy elevada vibración, entidades espirituales cuya luz ahuyenta a estas naciones sedientas de ambición y de poder y de dominación. Es mi opinión personal. Pienso que las personas que se aproximan, sean militares o tengan el poder que tengan, que se acerquen a lugares, entradas donde solamente habitan seres de luz, no van a ser bien recibidos. Bueno, sin ir más lejos, se habla de bastantes intereses en hacerse con algunas tierras precisamente argentinas y especialmente en la zona de Uritorco, por parte del gobierno norteamericano y de los militares. Que vayan a Uritorco, que lo intenten. Veremos a ver qué les pasa a estos militares. No van a ser demasiado bien recibidos. Esta es la conclusión que yo he podido extraer de todo esto. Hay muchos lugares en el mundo donde de forma natural se abren esas brechas, esos vórtices de energía que facilitan un viaje interestelar. Algunos están activos y esos, la mayoría, están ya invadidos por estas Fuerzas Armadas de varias naciones del mundo, pero hay muchos otros que probablemente, aún estando activos, no pueden ir, porque no van a ser bien recibidos por las fuerzas, porque hay un contraste de vibraciones absolutamente inadmisible. No puede existir una compatibilidad, un feedback, porque, como digo, cuando van los militares, seguramente que ya esa puerta se cierra y ya no se puede hacer nada más. Esa es mi teoría personal, simplemente mi opinión. Seguiremos con más información sobre estos lugares mágicos del mundo que solamente he citado unos pocos, porque hay muchos más. Sabéis, aquí en Cataluña también hemos hablado infinidad de veces de las montañas de Montserrat, que yo considero que es un punto clave, pero seguiremos más adelante indagando en estos lugares mágicos y que muchos de estos sitios se están desarrollando experimentos y pruebas que probablemente nos daría escalofríos lo que se está aplicando. ¿Todo para qué? Pues seguramente porque estos militares, estas fuerzas elitistas, lo que quieren es hacerse con mayores conocimientos y mayor poder y sobre todo hacerse con tecnologías para dominar y para controlar. Es a lo que se dedican ellos. Amigos, aquí os dejo con este enigma de los portales estelares. Un abrazo para todos. Chao.